En la clase de ayer empezamos a resolver los tableros simplex. Encontramos la columna pivote, encontramos el elemento pivote y posteriormente convertimos en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos. El paso 11 nos decía que debíamos de repetir los pasos del 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. Entonces, ¿cuál es el tablero óptimo? El tablero óptimo es aquel tablero que en su último renglón todos los valores son positivos o ceros. Es decir, en el último renglón no vamos a tener ningún valor negativo. Y si observamos el tablero que obtuvimos en la clase de ayer, encontramos que aún tenemos 2 valores negativos. Entonces, este no es nuestro tablero óptimo. Por lo tanto, tenemos que continuar con el paso 11. El paso 11 nos dice que debemos de repetir el procedimiento desde el paso 8 en adelante hasta encontrar el tablero óptimo. Entonces, ¿qué decía el paso número 8? El paso 8 nos indicaba que teníamos que identificar la columna pivote. ¿Y cuál es la columna pivote? La columna pivote es aquella columna que en su último renglón tiene el valor negativo más alejado de 0 o el menor valor. Entonces, tenemos 2 valores, menos 50 y menos 150. Dentro de esos 2 valores, ¿cuál es el que se encuentra más alejado de 0? Hablábamos que era menos 150. Este menos 150 nos indica que esa columna, la columna de X sub 2, es nuestra columna pivote. Y posteriormente tenemos que identificar el elemento pivote. Para identificar el elemento pivote, pues tenemos que dividir la constante dentro del valor correspondiente de nuestra columna pivote. Entonces dividimos 75 dentro de un medio, 15 dentro de un medio y 25 dentro de un medio. Y obtuvimos nuestros valores. Después de eso, tuvimos que convertir el paso número 9. El paso número 9 era identificar la columna pivote y elemento pivote. Ya identificamos la columna pivote y ya identificamos el elemento pivote. El siguiente paso es convertir en 1 el elemento pivote y en 0 los elementos de la misma columna. Entonces, ¿cuál es el elemento pivote en este segundo tablero? Eso lo vamos a identificar con los cocientes. El menor cociente es el que nos va a indicar en qué posición se encuentra nuestro elemento pivote. Entonces, dentro de los 3 cocientes que tenemos, el menor es 30. Este 30 está ubicado en la segunda división, por lo tanto, el elemento pivote es el que está ubicado en la segunda fila, que es un medio. Y posteriormente, el paso 10 dice convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de elementos de la misma columna. Y repetimos el procedimiento. Para convertir en 1, tenemos que multiplicar por el inverso. ¿Y cuál es el inverso de un medio? El inverso de un medio es 2.
El inverso de 1/2 es 2. Entonces, multiplicamos por 2 toda la fila del elemento pivote. Y con el producto de esa multiplicación, vamos a conformar nuestro tercer tablero simplex. Entonces, queremos convertir el 1/2 en 1, multiplicamos por 2. Empezamos a multiplicar y vamos a conformar nuestro siguiente tablero. 2 por menos 1/2 nos da como resultado menos 1. 2 por 1/2, 1. 2 por 0 nos da 0. 2 por menos 3/4, menos 6/4, que nos quedaría menos 3/2. 2 por 1, 2. 2 por 0, 0. Y 2 por 15, 30. Esta fila es ahora nuestra nueva fila pivote y nos va a servir para convertir en 0 el resto de los elementos. ¿Qué elemento debemos convertir en 0? Debemos convertir en 0 1/2 y también 1/2 y menos 150. Empezamos por el primero, que es 1/2. Multiplicamos toda la fila pivote por esta cantidad con el signo cambiado. Sería menos 1/2. Multiplicamos por el elemento pivote y después sumamos la cantidad correspondiente que se encuentra en la primera fila. Entonces decimos menos 1/2 por menos 1 más 1/2. ¿Cuánto les da eso como resultado? 1. 1. Continuamos. Menos 1/2 por 1 más 1/2. 0. 0. Menos 1/2 por 0 más 1. 1. Menos 1/2 por 3/2 más 1/4. 1/4. 1 me dio a mí. ¿Me confirman ustedes? ¿Sí? 1, licenciado. Gracias. 1, licenciado. Menos 1/2 por 2 más 0. Menos 1. Menos 1/2 por 0 más 0. 0. 0. Menos 1/2 por 30 más 75. 60. 60. Ya convertimos el 1/2 en 0. Ahora debemos de convertir el siguiente elemento en 0, que es 1/2. Multiplicamos nuevamente la fila pivote por menos 1/2. Y repetimos exactamente el mismo procedimiento. ¿Hay alguno en la sesión que todavía tenga dificultad en realizar esos cálculos? ¿Hay alguien en la sesión que se le dificulte realizar los cálculos? ¿O todos pueden realizarlos ya? Si todos pueden, no tienen ninguna dificultad, entonces continuemos, por favor. Realicen ustedes las dos últimas filas del tablero. Conforme vayan practicando, se les va a facilitar mucho más. Entonces, por favor, ahora tenemos que convertir este 1/2 en 0, multiplicamos por menos 1/2 y posteriormente convertimos el menos 150 en 0. Cuando tengan completa la tablita, vamos a comparar los resultados. Les voy a dar 4 minutos para que terminen las dos filas.
Bien, vamos a comparar. Multiplicamos el menos 1/2 por cada elemento de la fila pivote y tenemos que ir sumando el valor que corresponde a cada una de las columnas de la tercera fila. Entonces los resultados nos tuvieron que haber quedado así. 1, 0, 0, 1/2, menos 1, 1 y en la columna de constantes 10. Posteriormente, debíamos de convertir en 0 el menos 150. Para convertir en 0 este menos 150, multiplicamos la fila pivote por ese valor con el signo cambiado, que sería 150 positivo. Entonces, multiplicamos por la fila pivote y le sumamos el valor correspondiente al último renglón. Nos quedaría menos 200, 0, 0, menos 100, 300, 0 y 42,000. ¿Coinciden esos valores con los que obtuvieron ustedes? Sí, ¿O es diferente? sí, coincide. Muy bien. Entonces, ¿será este nuestro tablero óptimo? No, No. todavía no. No. Este no es nuestro tablero óptimo, porque observamos que en el último renglón aún tenemos valores negativos. Y esto era lo que les indicaba anteriormente. Nuestra columna pivote puede estar tanto en la parte de las variables X o en las columnas de las variables de holgura. Acá tenemos dos valores negativos, menos 200 y menos 100. ¿Cuál es el menor? Entre menos 200 y menos 100, ¿cuál es el menor? Menos 200. Menos 200. Menos 200. Eso significa que nuestra columna pivote ahora será X sub 1. Esta es nuestra columna pivote. Y debemos de encontrar el elemento pivote. El elemento pivote dice que no puede ser un valor negativo. Entonces, el segundo elemento no puede ser elemento pivote. Realizamos las divisiones. En la primera fila nos quedaría 60 dividido dentro de 1. Nos da 60. La segunda dijimos que es negativo, por lo tanto no puede ser elemento pivote. Y la tercera, 10 dividido dentro de 1, nos da como resultado 10. Entre el primero y el último cociente que obtuvimos, ¿cuál es el menor? 10. Es 10. Eso significa que nuestro elemento pivote es el de la tercera fila y primera columna. Y ese es nuestro elemento pivote. Posteriormente, debemos de seguir con el mismo procedimiento. Convertir en 1 el elemento pivote y en 0 el resto de los elementos. Pero como en este tablero el elemento pivote ya es 1, ya no tenemos que convertirlo en 1. ¿Por qué razón? Porque ya tenemos el 1 en esa posición. Entonces solo copiamos los elementos de todo el renglón, los elementos de toda la fila. Los vamos a copiar. O bien es como que nosotros multiplicáramos por el inverso, que es 1, pero como les repito, esto ya no es necesario porque ya el elemento tiene la unidad. Entonces, algo pasó. Bien, entonces, solo copiamos
los valores del último renglón. ¿Por qué razón solamente los copiamos? Porque el valor que tenemos como elemento pivote en el último renglón ya es 1. Por lo tanto, solo los vamos a copiar. Ahora debemos de convertir en 0 el elemento de la primera fila, primera columna, y el elemento de la segunda fila y primera columna. Para convertir en 0 el elemento de la primera fila y primera columna, multiplicamos toda la fila pivote por ese valor con signo cambiado, que sería menos 1. Menos 1 y empezamos nuevamente a multiplicar. Menos 1 por cada uno de los elementos de la fila pivote y sumamos los valores de la primera fila. Posteriormente tenemos que convertir este menos 1 en 0, tenemos que multiplicar la fila pivote por 1. Y por último, tenemos que convertir este menos 200 en 0 y multiplicamos la fila pivote por 200. Les voy a dar 6 minutos, 2 minutos con 5 minutos tendrían que finalizar los cálculos. Terminen de completar este tablero simplex para verificar si es el óptimo o no.
Bien, entonces, en la primera fila nos tuvo que haber quedado 0, 0, 1, un medio, 0, menos 1 y 50. Posteriormente, debíamos de convertir este menos 1 en 0, entonces multiplicamos la fila pivote por 1 positivo y sumamos los elementos de la segunda fila. Los resultados debieron haber sido 0, 1, 0, menos 1, 1, 1 y 40. Y por último, este menos 200 lo debíamos de convertir en 0, multiplicamos toda la fila pivote por ese valor, cambiándole de signo, que sería 200. Entonces, nos quedaría 0, 0, 0, 0, 100, 200 y 44,000. ¿Obtuvieron esos resultados? Sí. Muy bien. Entonces, si obtuvieron esos resultados, ahora les pregunto, ¿ese será nuestro tablero óptimo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Este es nuestro tablero óptimo. ¿Y por qué razón es nuestro tablero óptimo? Porque en el último reglón, todos los valores que tenemos son positivos o ceros. Observamos, ya no tenemos ningún valor negativo, por lo tanto, este es nuestro tablero óptimo. Cuando hemos encontrado el tablero óptimo, entonces eso significa que ya podemos darle valor a las variables. Para darle valor a las variables, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Vamos a toda variable que tenga un valor en su columna, la siguiente característica. Un número 1 acompañado de ceros tendrá un valor distinto a 0. Pero si no cumple con esa condición, el valor de la columna será 0. ¿Qué significa eso? Significa que para darle valor a las variables, nos vamos a ubicar en cada una de las columnas. Observemos la columna de X sub 1. Si observamos esa columna, encontramos que en la columna tenemos un número 1 acompañado de ceros. Tenemos un número 1 y todos los demás elementos son ceros. Como la columna de X sub 1 cumple con esa condición, X sub 1 tendrá un valor distinto a 0. ¿Cómo hacemos para encontrar el valor de X sub 1? Nos ubicamos en donde tenemos la unidad, el número 1. Y después recorremos a la columna de constantes. Y el valor que tenemos en la constante es el valor de la variable, de la columna en donde tenemos el 1. Entonces, para este ejercicio, el valor de X sub 1 es 10. Vamos para X sub 2. En X sub 2 buscamos el número 1 y observamos que los demás elementos sean ceros. Como sí cumple con esa condición, el valor de X sub 2 lo vamos a encontrar en la columna de constantes, que es 40. Y para X sub 3, de la misma manera, observamos que X sub 3 tiene un 1, lo ubicamos y todos sus demás elementos son ceros. Entonces, X sub 3 tendrá su valor en la columna de constantes, que para este ejercicio es 50. Y así le dimos valor a las variables. Pero a las variables de X sub 1
tiene un valor de 10, x sub 2 tiene un valor de 40 y x sub 3 tiene el valor de 50. Licenciada, pasa? buenas tardes, perdone. Sí, diga. Si hubiesen dos unos en la misma, columna, ¿eso se puede dar? Dos unos en la misma columna. Ajá. Entonces el valor de la variable es 0. Ok. Solo tiene que existir un 1 acompañado de ceros. Si tenemos dos unos, el valor de x sub 3 es 0. Automáticamente. Automáticamente el valor es 0. Ok, gracias. Bueno, ahora ¿qué pasa con h sub 1? Observamos que la columna de h sub 1 no tiene un 1 acompañado de ceros. No cumple con la condición que les acabo de indicar. Como no cumple con esa condición, automáticamente el valor de h sub 1 es 0. ¿Qué pasa con h sub 2? Observamos y h sub 2 sí tiene un 1, pero ¿está acompañado de ceros? No. Tiene un 0 sí, pero el resto de elementos es menos 1 y 100. Entonces el valor de h sub 2 es 0. ¿Y qué pasa con h sub 3? Tiene dos unos, entonces tampoco cumple con la condición de tener solamente un número 1 y el resto de elementos ceros. Entonces el valor de h sub 3 es 0. Y el valor de z siempre lo vamos a encontrar en en la última casilla, en la última celda. Entonces el valor de z es de 44,000. Y así le dimos valor a las variables. Para que quede un poco más claro, voy a utilizar la diapositiva anterior. Cada uno de los valores de los tableros, cada uno de los tableros que nosotros vamos encontrando, nos va proporcionando una solución diferente. Voy a explicar nuevamente de cómo darle valor a las variables. Entonces, tenemos este tablero en pantalla y si yo quisiera darle valor a las variables, ¿cuál sería el valor de x sub 1? 0. El valor Cero. de x sub 1 sería 0. ¿Por qué 0? Porque observamos la columna y en la columna tenemos un 1, sí, pero el resto de elementos no son ceros, por lo tanto el valor de x sub 1 es 0. Observemos la columna de x sub 2. ¿Cuál sería el valor de x sub 2? 30. 30. ¿Por qué 30? Porque observamos que la columna de x sub 2 tiene un número 1 y el resto de elementos son ceros. Entonces nos vamos a la columna de constantes y el valor que tenemos en esa columna es 30. Vamos con x sub 3. ¿Cuál es el valor de x sub 3? 60. 60. ¿Tiene un 1 acompañado de ceros? Sí, por lo tanto, el valor de x sub 3 está en la columna de constantes. Entonces, el valor de x sub 3 es 60. Ahora vamos con las variables de holgura. ¿Cuál es el valor de la variable de holgura 1? 0. 0. ¿El valor de la variable de holgura 2? 0. 0. 0. ¿Y el valor de la variable de holgura 3? 10. 10. H sub 3 tiene un valor de 10. Entonces, para poderle dar valor a las variables, la columna de esa variable tiene que tener esta característica. Un número 1, solamente 1, y el resto de elementos tienen que ser ceros. Si no cumple con esa condición, el valor automáticamente de la variable es 0. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Ya, ahí me perdí un poco en las variables de holgura, ¿me podía repetir? ¿Por qué se perdió? Es que no sé de dónde salió el 10. ¿Qué 10? Que está Este. en la-
Observemos la columna de H sub 3. Ujú. ¿Cuál sería el valor de H sub 3? ¿Tiene un 1 esa columna? Sí, Sí. ¿Y el resto de elementos son ceros? que tiene hacia la izquierda, ¿no? No, No. el resto de elementos No. de la columna. Ah, de arriba sí. Todos los elementos de Todo. la columna son ceros. Sí, Sí. Entonces nos ubicamos en el 1, nos vamos a la columna de constantes y ese es el valor de H sub 3. ok, ahí está. ¿Sí? Va. Sí. Entonces, yo les explicaba en la clase de ayer cuál era la función de las variables de holgura. Y les decía que las variables de holgura son esas variables que asumen la diferencia en ambos lados de la inecuación. El valor de Z para este tablero es 42,000. Entonces, vamos a ver acá. Tenemos valores para las variables. X sub 1, el reloj unisex. X sub 2, el reloj de hombre. Y X sub 3, el reloj de mujer. Ahora bien, esta es una posible solución, no es la óptima. Pero les quiero explicar el funcionamiento de las variables de holgura. La variable de holgura 3 corresponde a la tercera restricción, porque es una variable de holgura para cada restricción. Entonces, repito, la variable de holgura 3 corresponde a la tercera restricción. Nos vamos a la tercera restricción. Ustedes regresen en sus copias a la tercera restricción. ¿Qué nos dice esa restricción? Nos dice que la producción total de relojes no tiene que ser más de 100 unidades de los 3 tipos. Matemáticamente la planteamos X sub 1 más X sub 2 más X sub 3 menor o igual a 100. Si sustituimos los valores de X sub 1, X sub 2 y X sub 3 en esta restricción, que es la tercera, ¿cómo nos quedaría? X sub 1, ¿cuál es el valor de X sub 1? 0. Sí. Más X sub 2, ¿cuál es el valor de X sub 2? ¿El valor de X sub 2? 30. 30. ¿Y el valor de X sub 3? 60. Entonces sumemos las variables X sub 1 más X sub 2 más X sub 3, 0 más 30 más 60, ¿cuánto es? 90. 90. Más la variable de holgura H sub 3, 10. 100. ¿cuánto es? 90 más 10. Sí. Bien. Entonces, la variable de holgura H sub 3 absorbe la cantidad que hace falta para que se cumpla con la ecuación. Entonces, si esta fuera una inecuación, cumple, porque 90 es menor o igual a 100. Pero para convertir esta inecuación en ecuación, agregamos la variable de holgura. Y al momento de agregar la variable de holgura, ya cumple con nuestra ecuación. 90 más 10 de la variable de holgura es 100. 100 es igual a 100. Entonces, esa es la función de las variables de holgura. Absorber la diferencia entre ambos lados de nuestra igualdad para que cuadre, si no, no cuadra. Entonces, ¿sí queda claro de cómo darle valor a las variables? Sí. Bien, entonces, Tengo una duda. dígame. ¿Escucha? ¿Sí le escucho? Werner, ¿tiene una duda? Sí, no sé si me logra escuchar. Sí, le escucho. Bueno, es que fíjense que en ese caso, tanto al tablero óptimo de solución y también al anterior entonces, o ¿Cómo así? Al último. No, lo de los valores de las variables solo se le da al último tablero, al tablero óptimo. Yo se los coloqué al anterior para explicarles cuál era el funcionamiento de las variables de holgura
porque en el tablero óptimo todas las variables de holgura nos quedan 0, todas. Ujú. Entonces, esto de darle valor a las variables solo se les realiza al último tablero. Si ustedes quieren ir como verificando si sus cálculos están correctos, pueden darle valor a cada uno de los tableros y les tiene que cuadrar con el valor de Z, pero es si ustedes desean, no es obligatorio. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias, licenciada. Sí, solo tengo una preguntita. En el penúltimo tablero, donde ya estaba el 1, ¿qué pasa, licenciada, si ya estaba el 1 y ya están los ceros? Póngale que hay un 0 de los que hay que convertir. Ya solo lo copia. Ah, ok, solo se copia. Sí, si usted tuviese el 1, acá en este caso, solo copiamos la fila. Correcto. Si hubiésemos tenido un elemento que fuera 0, por ejemplo, que el primer 1 ya fuera 0, solamente copiamos toda la fila. Si ya fuera 0, ya no tenemos que realizar el procedimiento para convertirlo en 0 porque ya es 0. Ok, solo copiamos entonces la fila y ahí nos quedamos. Gracias, licenciada. Muy amable. Bueno, para servirle. Bien, entonces, después de darle valor a las variables, vamos al Yo siguiente todavía tengo caso. otra duda. ¿Perdón? Todavía tengo otra duda, digo yo. Diga. Va, ¿qué pasaría, Lick? Pongámosle que en el caso de, solo aquello por el azar del destino, dijera alguien, ¿va? De que en el primer tablero, al construir el primer tablero, bueno, tal vez casi que el primero o el segundo ya diera positivos todos los números de la última fila, pero no están todavía en ceros los otros, digamos, las columnas de arriba. ¿En ese caso se seguiría operando o ya se quedaría así como respuesta? Porque el asunto es de que como ya que sea ceros o positivos lo de la última fila. Así es. Uh-huh. Si ese fuera el caso, ese es su tablero óptimo. Con eso tendría usted que dar respuesta. Lo que va a mandar, si el tablero que usted está encontrando es el óptimo, es el último renglón. Si no tiene negativos, ese es su tablero óptimo y con ese usted tiene que darle valor a las variables. Ok, va, muchas gracias, Lick. Bueno. Licenciada, buenas tardes. Una consulta. Diga. Ahorita que está dándole valor a las variables, me surgió una duda. En el semestre normal, a nosotros nos enseñaron darle valores a X1, X2, X3, pero de derecha a izquierda. Usted lo hizo por ejemplo, en ese caso sería X1, que haría valor de 50, X2, que haría valor de 40, y X3, que haría valor de 10. No, lo que pasa es que eso es en método de Gauss, cuando usted está trabajando ecuaciones. ¿Y por qué le queda así? Porque cuando usted trabaja el método de Gauss en ecuaciones, la diagonal principal, todos son unos. Entonces, si su diagonal principal, todos son unos, le da el valor que usted dice. X sub 1, 50, X sub 2, 40 y X sub 3, 10. Pero porque en la diagonal principal tenemos los unos. Eso es en el método de Gauss para la resolución de ecuaciones. Pero acá en Simplex, usted tiene que buscar en dónde está el número 1 para darle valor a las variables. Y no siempre nos va a quedar así. En el tablero anterior, si el tablero anterior hubiese sido nuestro tablero óptimo, si este tablero hubiese sido nuestro tablero óptimo, le voy a cambiar los signos para que lo podamos visualizar. Por ejemplo, que hubiéramos operado
y encontramos este tablero como resultado. Correcto. Observemos en el último renglón, ya no tenemos valores negativos. Por lo tanto, este es nuestro tablero óptimo. Entonces, Omar, no podemos darle valor a las variables así como usted dice, porque según lo que usted dice, x sub 1 tendría un valor de 60, x sub 2 tendría un valor de 30 y x sub 3 tendría un valor de 10. Correcto. Y ahí está malo. Porque para darle valor a las variables, la columna de la variable tiene que tener la siguiente característica. Un 1, solamente un número 1 y el resto de elementos ceros. Y observemos la columna de x sub 1. ¿Tiene un 1? No, porque tiene 3. Y el último elemento tampoco es 0. Entonces el valor de x sub 1 es 0, porque no cumple con esa condición. Ok, Ahora, hice la diagonal. 2. X sub 2 tiene un número 1, sí. Sí. El resto de elementos son ceros, sí. Entonces, el valor de X sub 2 nos ubicamos en el 1 y nos vamos en línea recta hasta la constante y el valor es 30. El valor de X sub 3 tiene un número 1, sí. Y el resto de elementos son ceros, sí. Entonces, nos vamos a la constante y el valor de X sub 3 es 60. Ok, o sea que depende entonces de los elementos, así como ustedes se debe ser un 1 y 3 ceros, y no Claro. importando si la diagonal queda de diferente posición. Un ejemplo, como decía otro Claro, compañero. es que no siempre nos va a quedar en una diagonal, nos pueden quedar valores diferentes. Por ejemplo, el valor de H sub 1, ¿cuál sería? 0, 0. El de H sub 2, 0. 0. ¿Y el de H sub 3? Ese sí es 1. ¿Cuál es el valor? 10. 10, 10. perdón. Exactamente. Entonces, observe, no siempre vamos a tener valores en X sub 1, porque en las variables de X, porque X sub 1 nos quedó 0. No siempre. Entonces, este puede ser una solución óptima. ¿Queda claro, Omar? Sí, ya solo estoy asimilando, está bien, hoy sí ya me quedó claro con eso. O sea, la ley es que debe quedar un 1 y 3 ceros, esa es la medida. Un 1 y el resto de elementos son ceros. 0. No solo 3, porque esto depende del número de restricciones que tengamos. Pueden ser Correcto. 4 ceros o 5 Sí. ceros, pero siempre tenemos que tener solo un 1. La regla es un 1 y 3 ceros, eso es todo, licenciado. ¿Alguna otra duda? No, estamos, licenciada, gracias. Vayan. Licenciada, disculpe, ¿será que puede repetir con, dice la variable de holgura sirve para absorber? Ahí me quedé, licenciada, ya no puede seguir apuntando. La diferencia entre los otros lados, entre los dos lados de la ecuación. Por ejemplo, tenemos acá nuestra ecuación x sub 1, x sub 2 y x sub 3, menor o igual a 100. Para convertir esta inecuación en ecuación, le agregamos la variable de holgura. Dijimos x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 más h sub 3 es igual a 100. Si sumamos x sub 1 más x sub 2 más x sub 3, ¿cuánto nos da como resultado? 90. 90. Más la variable de holgura 3, que es 10, ¿cuánto nos da? 100. Entonces allí sí cumple con nuestra ecuación. Y esa es la función de la variable de holgura, hacer que nuestras inecuaciones cumplan como ecuaciones. Por eso decimos convertir una inecuación en ecuación. Y para convertirla tenemos que agregarle la variable de holgura. Gracias, licenciada. Bueno. Licenciada, entonces por eso es importante en las variables de holgura que si en la última columna todavía tenemos un número negativo, se sigue operando, ¿verdad? Exactamente. Siempre, si tenemos un número negativo, tenemos que seguir operando hasta que encontremos el tablero óptimo.
Así es. Excelente, gracias. Bueno, Licenciada, perdone, esa duda tenía yo respecto a, por ejemplo, el valor que se va a tomar es donde esté el 1. sí, No importa que esté, por ejemplo, en el primer nivel, segundo o tercero, o sea, no, ese orden no importa, como en Gauss. no importa. En donde esté el 1, usted tiene que ir a la columna de constante y ese es el valor de la variable. Perfecto, gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Bien, entonces, después de darle valor a las variables, vamos al siguiente paso, que es comprobar en la función objetivo. Tenemos nuestra función objetivo, que es maximizar z. Licenciada, pero no me está presentando. Ahí no se ve la pantalla. No, le disculpe, no se ve. ¿Y a qué hora se...? Un teclazo, dijo. Bueno. Sí, ahorita vamos a ver. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Bien, entonces tenemos los valores de las variables x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Tenemos que comprobar en la función objetivo. La función objetivo nos dice que es maximizar z. Esto lo vamos a lograr con 300 de x sub 1 más 400 de x sub 2 más 500 de x sub 3. Sustituimos los valores de las variables y decimos 300 por 10 más 400 por 40 más 500 por 50. Realizamos los cálculos y nos quedaría 3.000 más 16.000 más 25.000. Esto nos da como resultado 44.000. Algo muy importante es que cuando nosotros realizamos la comprobación en la función objetivo, ese valor de la función objetivo tiene que ser exactamente igual al valor que obtuvimos en la última celda de nuestro tablero óptimo. Tiene que ser exactamente el mismo valor. Si no les queda el mismo valor es porque algún cálculo está equivocado. ¿Dudas en este paso? No le Continúa. El siguiente paso es evaluar en las restricciones. Para evaluar en las restricciones, vamos a utilizar todas nuestras restricciones. La primera era 2x sub 1 más 2x sub 2 más 4x sub 3 menor o igual a 300. Sustituimos los valores 2 por 10 más 2 por 40 más 4 por 50 menor o igual a 300. Realizamos los cálculos. 2 por 10 son 20, más 2 por 40, 80, más 4 por 50 nos da 200, menor o igual a 300. Sumamos esas cantidades, ¿y cuánto nos da como resultado? 300, menor o igual a 300. Vamos con la siguiente. Acá sí cumple con esta condición. Vamos con la siguiente inecuación. X sub 1 más 2x sub 2 más 3x sub 3 menor o igual a 240. Entonces, realizamos la sustitución. Sería 10 más 2 por 40 más 3 por 50 nos tiene que dar menor o igual que 240. ¿Realizan los cálculos? $240. Es menor o igual a 240. Sí cumple con nuestra segunda restricción. Vamos con la tercera. La tercera nos dice x sub 1 más x sub 2 más x sub 3 menor o igual a 100.
Sustituimos, nos queda 10 más 40 más 50. ¿Cuánto les dan? 100. 100, que es menor o igual a 100. Y por último, la última restricción, que es la de la no negatividad, que nos dice que x sub 1 más x sub 2, x sub 1, x sub 2 y x sub 3 siempre tienen que ser mayores o iguales a 0. X sub 1 tiene un valor de 10, X sub 2 40 y X sub 3 50 son mayores o iguales a 0, por lo tanto cumple con nuestra cuarta restricción. Ahora bien, como ustedes pueden observar, todas las restricciones, nuestras 3 restricciones, nos quedaron exactamente igual, es decir, 300 menor o igual a 300, 240 menor o igual a 240, 100 menor o igual a 100. ¿Por qué creen ustedes que nos quedó la misma cantidad en ambos lados? ¿Por qué razón nos quedó la misma cantidad? Porque en las holguras también quedaron 0. Exactamente, porque si regresamos a la diapositiva anterior, los valores de las variables de holgura eran 0, es decir, no nos sobró nada. Consumimos todas las horas en ensamble, todas las horas en inspección y empaque y vamos a producir la pantalla. relojes. Y vamos a producir los 100 relojes. Entonces, eso significa, por esa razón, es que todas las restricciones, todas nos quedan igual, porque los valores de las variables de holgura son ceros. Agotamos o consumimos todo nuestro tiempo disponible y toda la producción necesaria. ¿De acuerdo? Omar, ¿tiene una duda? Sí, licenciada, solo una consulta. En la parte cuando usted dijo que si no, al comprobar las restricciones no quedaba igual, ahí me perdí. Entonces quiere decir que el planteamiento está malo. Ahí, ¿Cómo en así? ese cuadro. No, es que no siempre le tiene que quedar igual. Lo que tiene que hacer es que le tiene que cumplir con la restricción. Y si Acá no no queda, bueno, si no, acá no siempre nos va a quedar igual. Si uno le queda 90, 90 es menor o igual que 100, ¿sí o no? sí. Sí, entonces cumple con la restricción. Lo que usted si tiene fuera que verificar 150? es que cumpla. Si fuera 150, ahí sí está mal, porque 150 no es menor o igual que 100. Entonces no. Que el planteamiento está mal. Y está mal, sí, tiene que revisar sus cálculos. Ah, ok. Sí, está bien, licenciada. Gracias. Para servirle. ¿Alguien más? Sí, licenciada, con la duda en la cuestión de la no negatividad. En el caso de que X1, exacto, ahí, por ejemplo, ¿verdad? Como todas cumplen que son mayor que 0, pero si 10 fuera 0, no habría problema. No, no hay problema. Ajá, si X1 fuera 0, cumple con la condición porque nos dice mayor o igual a 0. Donde no cumple, donde no cumple es que alguno fuera negativo. Si algún valor le queda negativo, su ejercicio está malo. Ah, muy bien. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Bien, entonces, si no hay preguntas, llegamos al paso 15, que es la respuesta. En la respuesta nos decía que el propietario de la relojería quería maximizar sus ganancias. Entonces podemos decir que, otra vez no se ve la pantalla, ahora sí se ve. Bien. Sí se ve. Que para que el gerente de la relojería maximice las ganancias en 44,000, que es el valor de la función objetivo, debe fabricar 10 relojes unisex, 40 relojes de hombre y 50 relojes de mujer. Y ahí terminaríamos el ejercicio. ¿Dudas? Como una consulta, si en dado caso en una variable nos diera 0, ¿cómo sería la respuesta? O sea, en vez de 10 nos diera 0.
deberá fabricar 40 relojes de mujer, de 40 relojes de hombre y 50 relojes de mujer. Solamente. Se omite esa parte entonces. Sí, la puedo omitir. O ningún reloj unisex, 40 de hombre y 50 de mujer. Ok, perfecto. Gracias, Lick. De nada. ¿Alguien más? Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con otro ejercicio. Vamos a realizar el ejercicio número 1 de la página 131. Ejercicio 1 de la página 131. Por favor, lo leen y realizan los primeros 2 pasos.
Perdón, jóvenes. Hay, acá en la colonia donde vivo hay algún problema, me imagino que con algún, ¿cómo se llaman esas? Generador, con algún generador de energía y hay como, baja la fluidez de la potencia. y la potencia es. Y vuelve a subir, entonces se desconectan todos los aparatos y todo, entonces me he estado quedando sin señal. Pero les había dejado el ejercicio número 1 de la página 131. Espero que ya hayan logrado plantearlo. Y en estos 2 últimos minutos, solo vamos a verificar. ¿Cuál es el objetivo? Minimizar costos. Minimizar costos. Las variables. Trenes, camiones y cosas. Muy bien. ¿Y las restricciones? Tornillos, toques y ruedas. Muy bien. Posteriormente, el planteamiento nos quedaría los tipos de, acá tengo relojes, pero no son relojes, son los tipos de juguetes, trenes, camiones y pick-ups. Sí, son juguetes. A ver. Sí, son juguetes. Entonces, nuestros conceptos de restricción, los tornillos, bloques y ruedas.
La disponibilidad de tornillos, 10,000. 10,000. Los bloques, 7,500. Y las ruedas, 6,600. El costo de los trenes, 40, 30 y 20. 30 y 20. Los tornillos, dice que para los trenes necesitamos 10 tornillos, 15 bloques y 16 ruedas. Y para los camiones, 20, 16. Para el pick-up, 14, 6 y 4. Y el signo que lleva cada una de estas restricciones. Menor o igual. ¿No? Es mayor igual. ¿Menor o igual o mayor igual? Mayor igual. Mayor igual porque dice. Mayor o igual. Mayor igual. Exactamente, porque dice como mínimo. Entonces, ahí tendríamos nuestro planteamiento. ¿Les quedó así? Sí, licenciada. Sí, licenciada, sí me quedó a mí. Entonces, si les queda así, ya tienen un alto porcentaje de probabilidad de que su ejercicio esté correcto, porque de aquí parte todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces, lo dejamos acá. Nos vemos el día de mañana.